Hola, ¿qué tal, queridas y bellas brujas? Sean bienvenidas a este espacio, su espacio, Brujas Colectivas de Feministas Universitarias. Soy Jennifer Farrera y el día de hoy les traemos un hermoso tema, un urgente tema, el poder de las mujeres en la energía nuclear. Estamos súper emocionadas por hablar de este campo, lo que significa, sus aportaciones, las mujeres en la ciencia, y para ello nos acompañará Raquel Heredia, e invitamos a nuestras 24,000 seguidoras a acompañarnos en este viaje súper interesante y esta travesía de conocimientos enormes. ¿Estás por aquí, Raquel? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí y pues espero que el tema les parezca interesante a todas y que aprendamos mucho juntas. Vas a ver que sí, demasiado. Es un tema nuevo para muchas de nosotras y estamos súper interesadas en conocer esta rama, esta ciencia que muchas veces como las tenemos un poco estigmatizadas, ¿no? Si me Sí, permites, claro, puedo... y Ajá. sí, dime. Si me permites, puedo Te hablar un interrumpí. poquito de ti, de en qué incursionas, más que nada para que conozcan también detrás de la cámara quién está. Sí, claro que sí, muchas gracias. Adelante. Bueno, Raquel Heredia es egresada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable por el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Cuenta con una maestría de parte del Reino Unido. ¿Has estado ahí? ¿Viviste en el Reino Unido, Raquel? Sí, ahí hice mi maestría la maestría es en estudios de desarrollo y estuve en la Universidad de Sussex. Qué hermoso, qué hermoso. Raquel también es fundadora y la actual presidenta de la Asociación Civil Women in Nuclear México, organización inclusiva que busca divulgar información sobre la energía nuclear en todas sus aplicaciones, así como enaltecer el trabajo de las profesionales mexicanas en esta industria e inspirar a las jóvenes a desempeñarse en carreras de STEAM. Eh, ¿Puedo continuar, Raquel? Quiero eh, no sé, me encanta muchísimo conocer a las personas con las que acompaño en estas transmisiones en vivo, porque veo que tienen una formación muy sólida, con un trayecto inmenso que a veces te quita, creo que muchísima parte de tu vida, y es súper valioso cuando nosotras nos entregamos a algo que realmente amamos. Como parte de Claro, tus trayectorias, como parte de tu trayectoria profesional, has elaborado una extensiva investigación sobre la aceptación pública y comunicación de la energía nuclear a nivel nacional y global. Tu investigación se ha enfocado también en el uso de herramientas digitales para atraer la atención de las nuevas generaciones. Por medio de esta investigación, tú buscas renovar la imagen pública de la energía nuclear para promover la aceptación e incrementar el desarrollo de proyectos nucleares a nivel global. Actualmente también funges como consultora de comunicación y desarrollo de negocio para la Asociación de Voice of Nuclear, la cual busca ser una plataforma objetiva para los y las trabajadoras de la industria global, nuclear a nivel global. ¿Qué tal te ha ido en esto? Cuéntanos un poco. bueno, eh, tanto Voices of Nuclear como Women in Nuclear a nivel como México como internacional buscan esta cuestión de cambiar el diálogo sobre la energía nuclear. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque, bueno, actualmente vivimos una serie de retos inimaginables que todos además están interconectados y muchas veces no nos damos cuenta que las herramientas ya están a nuestro alcance y simplemente es la implementación de ellas. Obviamente, decir simplemente es pues no es la palabra correcta, pero bueno, o sea, sí tenemos herramientas para poder solucionar estas problemáticas complejas que nos aquejan, pero obviamente pues no, o no las vemos o hay intereses políticos, sociales, hay muchas cosas alrededor. Y en el caso de la energía nuclear hay una gran cantidad de mitos y de percepciones malas que han surgido desde que esta energía pues está alrededor de nosotros, que aproximadamente tenemos reactores desde los años 50, entonces imagínate, tenemos muchos años adquiriendo experiencia en esto y sin embargo la gente aún así no la conoce y piensa pues lo que la cultura popular nos dice
porque es como la única interacción que tenemos, y pues no necesariamente es correcto lo que hemos aprendido a través de series como Chernobyl o Los Simpson o no sé, cualquier película, incluso si tú te pones a ver así como la televisión casualmente, a cada rato hay como menciones de, uy, qué malo como nuclear o etcétera, ¿no? Entonces todo esto va llevando a que la gente tenga una percepción mala de estos conceptos y pues no necesariamente es así, que es lo que vamos a descubrir juntas el día de hoy. Bueno, ¿quieres que iniciemos la presentación? ¿Cómo estás? ¿Tranquila? Sí, claro que sí, cuando gusten empezamos. Pues le demos entonces. Yo estoy súper emocionada de conocer este campo. La verdad es que es muy nuevo para mí, a pesar de que estoy un poco metida en estos temas. No, pues espero que disfruten la presentación. Hay muchos conceptos, obviamente, pues vamos a irlos viendo poco a poco y si en algún momento cualquier persona tiene una duda, con muchísimo gusto la aclaramos y pues espero que disfruten todo esto. Entonces, pues empecemos. Pero antes de que empecemos, a mí me gustaría como preguntarte, bueno, obviamente, ya estábamos hablando de que hay grandes problemáticas, ¿no? Y una de ellas es el cambio climático. Y bueno, sabemos que el cambio climático va a tener consecuencias inimaginables para nuestras vidas. Además de que también, al ser un problema complejo, va a afectar a las personas de diferente manera. Obviamente no nos va a afectar de la misma forma a las mujeres que a los hombres, a las personas de cierta posición socioeconómica que a otras nacionalidades, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy, muy importante y es un problema que es a nivel global. No podemos decir, bueno, yo México hago acciones, pero no sé, Alemania no las hace, o al revés, ¿no? Por decir. Entonces, necesitamos de grandes acciones y de grandes cambios estructurales a nivel global para que podamos juntos, pues, sobrellevar todo esto y que los cambios no sean tan drásticos. Aquí, en esta diapositiva, pues, lo que queríamos señalar son diferentes áreas en las que vamos a encontrar un impacto por parte de, pues, todo lo que va a suceder con los próximos años en el cambio climático si no logramos mitigarlo. Entonces, va a haber mucha más propagación de enfermedades que ya vimos una enfermedad como nos tiene ahorita, el mundo lo sacudió. Entonces, pues más propagación de este tipo de enfermedades ciertamente pues va a tener un impacto muy, muy grande en nuestras vidas, ¿no? Más desastres naturales, inundación de costas, eso va a llevar a que se desplace gente, pero también la falta de recursos en sus lugares, la falta de oportunidades en sus lugares de origen va a también llevar a que se desplace gente. Y bien sabemos que pues, las migraciones no siempre son bien recibidas por los lugares a los que llega la gente, entonces eso también causa conflictos sociales, pérdida de biodiversidad, vamos a incurrir en costos, a todo el mundo la vida se va a volver mucho más cara y también para los países y para las industrias se va a volver mucho más complicado producir lo mismo que se producía antes por la escasez de recursos, porque todo se va a cambiar, ¿no? Entonces, todos estos puntos son muy, muy riesgosos y también tienen un componente de género que, bueno, es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? El por qué es muy importante como mujeres tomar acción sobre este tipo de cosas, porque pues, digo, obviamente va a depender de nuestra posición socioeconómica también cómo nos afecte, pero al ser pues al ser sororas tenemos que pensar que a muchas mujeres en condiciones pues de pobreza les va a afectar inimaginablemente, ¿no? Entonces tenemos que buscar las soluciones para cambiar todo esto. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, uno de los puntos que tenemos para decarbonizar, aquí si vemos las emisiones de CO2 por sector, vemos que hay un sector muy grande que es el del sector energético y pues normalmente siempre escuchamos, ¿no? De que hay compromisos por hacer cambios y que vamos a, no sé, a implementar nuevos tipos de combustible, nuevos tipos de energías y así, pero ciertamente estamos viendo que seguimos teniendo un gran componente por parte del sector energético en las emisiones. Entonces, esto realmente no está cambiando. Y dentro del sector energético hay diferentes secciones. Una de ellas es la producción de electricidad y calor. Entre las dos son más o menos son el 31% y la producción de electricidad es más o menos el 25% por sí sola. Ahí tenemos un sector gigantesco que podríamos, de hecho, decarbonizar fácilmente. O sea, ya tenemos la solución para cómo decarbonizar ese 25% por sí solo y, como vamos a ver adelante, incluso casi el 72%. O sea, tenemos la tecnología disponible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Pero bueno, esto es muy importante, el cómo vamos a lograr pues que este 72% se reduzca, porque pues realmente pues vemos que eso podría ser
una mitigación increíble, ¿no? Además de que la electricidad cada vez está más metida en todos nuestros sistemas, ya se ha vuelto tan esencial como el agua, como el suelo, como todo, está muy, muy metida. De hecho, pues, por ejemplo, gran parte de quien ha podido sobrevivir en esta pandemia ha sido gente que tiene acceso a servicios energéticos. ¿Por qué? Porque puedes trabajar en casa, estudiar en casa, tener acceso a hospitales, todo esto es muy, muy importante y viene con los servicios energéticos. Entonces, siempre hay que mantener en mente que todo está conectado y vamos a necesitar cada vez más energía. Eso es innegable. Más de que, pues, nuestro acceso a la electricidad está altamente ligado a nuestra calidad de vida. Entonces, hay muchísima gente en el mundo que no tiene acceso a la electricidad y que va a tener que tener acceso para poder sobrellevar todos estos cambios que van a venir y pues que además pues es lo justo. En México tenemos un buen acceso a la electricidad, porque digo como buen, entre comillas, porque únicamente el 1% de la población no tiene acceso por completo a la electricidad. Pero no solo se trata de tener acceso a ella, sino a tener acceso a electricidad de calidad o no vivir en pobreza energética más bien. La pobreza energética puede ser que, ok, sí tengo luz para un foco, pero no tengo luz para refrigeración o calefacción en los lugares que necesito, porque hay zonas que necesitan vivir con calefacción por las temperaturas o con aire acondicionado, porque también hay temperaturas muy altas. No tengo acceso a electricidad para bombeo de agua. Entonces, realmente, si nos damos cuenta, hay una gran desigualdad en estos puntos, de cómo en casas tenemos 15 focos y en otras un foco para la escuela, en todo el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso, a pesar de que diríamos, ok, estas personas tienen acceso a la electricidad, viven en pobreza energética porque no tienen acceso a servicios de calidad. También tener, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, en Yucatán, que hay muchos apagones. Eso también es una problemática porque pues, no puedes estar así. ¿Cómo van a sobrevivir las industrias, los hospitales, la misma gente? ¿Cómo puedes estudiar si se te está yendo y viniendo la luz, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos puntos son súper, súper importantes y tenemos que considerarlos. Ahora bien, si vemos la generación de energía eléctrica, que hablábamos que es el 25%, vemos que alrededor del 63.9% está producido por fuentes fósiles. Entonces, ustedes pensamos, no, bueno, se han instalado mucho tipo de generación limpia, como eólica, como solar, entonces seguro ya estamos ganando esta batalla y se va reduciendo. Desafortunadamente no. ¿Y por qué? Porque cada fuente de generación tiene características y funcionan de diferente manera. Entonces, una cuestión con las renovables, que muchas veces las vemos como nuestra solución, no fácil, pero la solución perfecta, es que necesitan apoyo. No pueden, porque hay veces que no tenemos viento, hay veces que no tenemos sol, porque también tienen un punto de arranque, por ejemplo, para el viento, puntos exactos para producción solar. Me explico todo. Obviamente tienen especificaciones técnicas que a veces la gente no considera al pensar, bueno, qué tipo de energía vamos a elegir, ¿no? Además de que también hay que pensar que los proyectos eléctricos son proyectos de infraestructura. Entonces, sí hay proyectos muy padres de llevar electricidad a las comunidades a través de poner unos paneles, quizás, bueno, aerogeneradores ya es más complicado porque normalmente los pones en parques, pero digamos en la solar. Pero una vez más caemos en el caso de que no estás llevando servicios en general de calidad, estás como poniéndole un curita a la situación. De, bueno, ya pueden prender el foco, bien, ¿no? Pero no están teniendo realmente alumbrado público, lo cual como mujeres también es un punto súper importante, porque pues ciertamente no vas a estar completamente más segura, pero al menos vas a poder transitar quizás en algunos lugares al tener más infraestructura también, que haya caminos, que haya transporte, que haya empleo para que pues, en la comunidad la gente tenga acceso a diferentes cosas, tengas acceso a la educación, acceso a hospitales. Es un punto que a mí me gusta mencionar mucho es que con los grandes proyectos de infraestructura viene el desarrollo socioeconómico y con esto viene que lleguen hospitales a las zonas. Imagínate que tú vives en una zona muy, muy aislada y ni siquiera para ir a detectarte una enfermedad pues tienes que trasladarte hasta 4 o 6 horas, las horas que tengas que trasladarte, eso te implica muchísimo tiempo de tu vida que no siempre vas a poder, y eso solo para detectártela. Imagínate, para tratártela, pues te tienes que mudar, y si no tienes las posibilidades económicas para hacer eso, pues ¿qué vas a hacer, no? Entonces, realmente lo que necesitamos es desarrollar diferentes zonas y no
pensar que porque ya tienen acceso a un foco, a 2 focos, va a estar bien, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante y requiere que tengamos cada vez más energía. Entonces, bueno, ¿qué tipo de energía vamos a tener? Es lo que tenemos que considerar. Este mapa yo quería mostrárselos. ¿Por qué? Porque justo lo que hablábamos de las renovables, de cómo necesitan apoyo, y quería mostrarles, déjame ver si puedo compartir esta otra. Pero creo que tengo que interrumpir esta, ¿no? Ok. Cómo está todo relacionado, ¿no? Sí, a veces es como complicado verlo todo al mismo tiempo porque tendemos a pensar en las cosas de forma aislada, pero al final todo está relacionado, ¿no? También, por ejemplo, las mujeres dedican mucho más tiempo de sus vidas a recolectar biomasa para cocinar, lo cual lleva a enfermedades respiratorias que afectan muchísimo, especialmente a mujeres y niños, por ser quienes se dedican más a este tipo de actividades. Y ya te quitó tiempo de vida de andar yendo a recolectar esta madera, carbón, lo que tú quieras. Al quemarla te está afectando respiratoriamente y todas las cosas pues van ligadas con el tener acceso a estos servicios energéticos, ¿no? Bueno, esta se las quería mostrar porque normalmente pensamos como en Alemania como el lugar de la transición energética. Y ciertamente se ha hecho una gran inversión en cuanto a renovables y claro que son importantes estos proyectos. Sin embargo, perdón, es que no sé por qué se movió así. Lo que vemos en este mapa es, bueno, los países se ven en diferentes colores ahorita que vuelvo a cargar. No te preocupes. Los problemas técnicos siempre existen. Pero lo que vamos a ver es que se van a ver países de diferentes colores. Cuanto más verde se vea el país, más limpia su matriz energética es. Cuanto más café, amarillo o marrón se ve, marrón es el menos limpio, ¿no? Pues es que es menos limpia. ¿No? Creo que todavía no se alcanza a ver el mapa, ¿verdad? Es que creo que piensa que estoy en el celular. Pero bueno. Ahí está, ahí está. Sí, es que estaba muy chiquito, pensaba que estaba todavía en el celular. Pero bueno, entonces, esta página ustedes la pueden consultar, se llama electricitymap.org y no tiene información de todo el mundo porque se tienen que meter más datos, pero se puede ver muy claramente, como te digo, esta comparación aquí entre Alemania y Francia. Si vemos Francia, está muy verde, cuando vemos que Alemania está más amarillo, que estaríamos, bueno, si Alemania ha invertido tantos renovables, ¿por qué está más amarillo? Pues porque estas renovables se han tenido que respaldar con fuentes fósiles y sobre todo las han respaldado con generación por carbón, el cual es muy, muy contaminante. Entonces, pues ahí dices, bueno, esta transición energética, es que tanto está funcionando, ¿no? En cambio, Francia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Francia produce el 75% de su electricidad a través de energía nuclear. Entonces, al ser una energía limpia y tener pues, la mayor parte de su generación por este tipo de fuentes, pues su intensidad de carbono es muy, muy baja, como podemos ver, ¿no? Ciertamente también están invirtiendo en renovables, pero siguen teniendo la nuclear. Y esta nuclear funciona como algo que se llama carga base, quiere decir que es la de respaldo que está produciendo la energía continua que siempre estamos necesitando, y bueno, las renovables operan más como en cuestiones de picos. Wow. Sí, yo había leído que precisamente 1 kilogramo de uranio puede generar 90,000 veces más energía que 1 kilogramo de carbono. Y sí, creo exacto. Que eso interviene, ¿no? Sí, sí, es justo la parte que vamos a ver. Ahora ya, bueno, aquí digo, este mapa lo pueden ver ustedes y pueden consultar a cada hora del día y ver cómo, cuando hay sol, obviamente Alemania se ve más verde y cuando no hay, pues cambia, que esa es la problemática, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a nuestra presentación. Nada más déjenme vuelvo a compartir. Aquí estamos. Perfecto. Y bueno, ahí ya se ve. Entonces, queremos ver cómo podemos lograr esta transición energética a energías limpias, ¿no?
Entonces, bueno, como estábamos comentando, Francia tiene una gran generación por energía nuclear. Entonces, pero vamos a entender, bueno, ¿qué es la energía nuclear primero, no? Y si vemos, este es el modelo, no es el modelo actual del átomo, pero es el que generalmente todos conocemos y es muy visual y sirve para entender esto. Sabemos que los átomos tienen electrones en las órbitas y tienen un núcleo, que en este núcleo vamos a encontrar protones y neutrones. Luego, hay una fuerza que está manteniendo junto a este núcleo que hace que no se separe, y esa se llama fuerza nuclear fuerte. Cuando nosotros logramos que este núcleo se separe, se va a liberar mucha energía. La energía que se libera en ese momento es la que vamos a aprovechar, por ejemplo, en los reactores nucleares, pero también la podemos aprovechar de diferentes formas. Tiene muchas aplicaciones y, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Pero es básicamente eso. Está el núcleo, hay una fuerza que lo está sosteniendo, cuando se libera esta energía, bueno, cuando se separa más bien, se liberan grandes cantidades de energía. Nada se acerca a las cantidades de energía que se liberan con esto. O sea, no tenemos nada que ni siquiera esté próximo. Luego, para aprovechar esta energía, tenemos fundamentalmente dos reacciones. Una es la reacción de fusión y la siguiente es la reacción de fisión. La reacción de fusión, bueno, como pueden ver ahí, es la unión de dos o más núcleos ligeros que forman un núcleo pesado, y eso es lo que sucede en el Sol. Y la fisión es como el contrario, ¿no? En vez de unirse, se van a separar. Y ahorita lo vemos como en diagramitas para que se vea como más visual. Ok. Ahí va. Entonces, esta es la fusión. Tenemos dos núcleos ligeros, que son estos que por eso se ven como más chiquitos, digamos, y se van a unir a formar uno más pesado y, bueno, van a liberar sus productos de la reacción y grandes cantidades de energía. Ciertamente la fusión produce más energía que la fisión. Simplemente, bueno, no hemos logrado todavía aprovechar esto de forma comercial. Sabemos cómo sucede y hay proyectos para que se logre esto, pero hay que tener reactores de fusión a nivel comercial, pero todavía no estamos en eso. Pero bueno, este es un gran, digamos, hito de la ciencia que esperamos que en algún momento se logre y que va a tener grandes implicaciones para nuestra, pues, generación limpia, pero que también no produce CO2 al hacer esta reacción. Y, bueno, vemos que los productos de la reacción, bueno, realmente es helio, que pues, también es útil, energía y, bueno, más neutrones, ¿no? Entonces, y aquí nada más es un pequeño video como para que lo vean más gráfico, porque a veces como que no se entiende también cómo es que estos dos núcleos están juntándose, y, bueno, ya forman el núcleo más pesado. Y como les decía, esto es lo que sucede en el Sol. Realmente es un reactor nuclear de fusión gigantesco. Y también, bueno, en los proyectos que se están realizando en diferentes partes del mundo. Y luego tenemos la fisión. La fisión es la que nos va a llevar durante toda esta presentación, porque, bueno, es la que usamos para los reactores nucleares comerciales. Y lo que sucede aquí es que tenemos un núcleo pesado que es impactado por un neutrón. Esto causa que se desestabilice. Al querer llegar a volver a ser estable, se separa, liberando esa gran cantidad de energía que habíamos comentado, y también libera pues, otros productos de reacción, entre ellos más neutrones que van a ir a impactar a otros núcleos. Y así es que vamos a estar produciendo energía dentro de un reactor nuclear. Y, bueno, aquí podemos ver justo igual bueno, es una animación también con el mismo concepto, pero si no jala, pues seguimos. Y, bueno, ¿por qué puse Alice Ritter? Porque justo a veces pensamos que esta industria quizás sea de hombres, digamos. Y sí, quizás ahora esté tradicionalmente un poquito más dominada por hombres, sin embargo, las mujeres hemos estado llevando cada vez más pasos para participar más, y es una industria completamente comprometida con la equidad de género. Es realmente impresionante que activamente realmente sí está buscando que haya mayor participación de mujeres. Pero justo la reacción de fusión la tenemos gracias a esta científica que mucha gente no conoce, y sin embargo es considerada una de las científicas más importantes que ha cambiado nuestra vida, pues, hasta ahora, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de fisión nuclear pensamos, bueno, si conocemos un poco la historia, en Otto Hahn, por ejemplo, que fue quien recibió el premio Nobel por esta reacción, pero sin embargo quien desarrolló la matemática y quien entendió los resultados y además acuñó el término de fusión fue Lise Meitner.
ellos dos trabajaban juntos, pero cuando estaban trabajando, bueno, en este periodo no se permitía a las mujeres participar activamente en ciencia. De hecho, ella muchos años trabajó sin sueldo alguno en diferentes universidades investigando y así, porque pues no era algo que se permitiera. Y además, bueno, Lise Meitner era judía y es austriaca, entonces el periodo en el que vivía fue justo la Alemania nazi, entonces pues en ese momento no se permitía que estuviese participando, y en el premio Nobel no quiso tener este como encuentro de decir, bueno, vamos a darle el premio Nobel a ella. De hecho, pues nunca se le reconoció este premio. Sí se nominó a ella después algunas veces para el premio Nobel, de hecho varias veces, pero nunca lo obtuvo. Y bueno, en su honor, por sus descubrimientos, se nombra el Meitnerium, que bueno, es uno de los elementos de la tabla periódica, pero bueno, esta mujer hizo grandes contribuciones a la ciencia, y bueno, ciertamente pues la reacción de fisión es impresionante, como vamos a ver todo lo que podemos hacer por ella, y pues se lo podemos agradecer a una mujer. Definitivamente. Sí, y bueno, antes de que sigamos con todos los conceptos de qué pasa en los reactores y así, me gustaría pasar por el concepto de radiación, porque muchas veces cuando platicamos con la gente, le decimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que temes de la energía nuclear? ¿Qué es lo que te gusta? Y así, al final, a pesar de que a veces lo saben expresar, a veces no, lo que más se teme es la radiación. El no entender qué es este fenómeno que está a nuestro alrededor y que creemos que nos va a hacer daño, cuando en realidad, bueno, realmente beneficia nuestras vidas de muchas formas, y además es un fenómeno completamente natural que permite la vida en la Tierra. Entonces, gracias a este fenómeno, pues estamos aquí. Y aquí les puse esta frase que es: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. O sea, comprender más y temer menos. Y esta frase la dijo Marie Sklodowska-Curie, que es mejor conocida como Marie Curie, pero Curie es su nombre de casada, entonces por eso agregamos su nombre pues su nombre, más bien. Sí, su apellido como tal. Sí. Y bueno, Marie Curie, ese es otro gran descubrimiento que se le debemos a una mujer, y pues como vemos, la energía nuclear está llena de grandes mujeres que hicieron muchas contribuciones. Bueno, Marie Curie ciertamente sí es más conocida que Lise Meitner, pero sus contribuciones también pues, fueron muy grandes, ¿no? Entonces, Marie Curie fue una pionera en el campo de la radiactividad. Siempre trabajó en conjunto con Pierre Curie, que fue su marido, pero también ella tuvo sus propios descubrimientos y tiene una gran cantidad de descubrimientos científicos que, bueno, tiene una vida impresionante. Yo creo que resumir su vida es dificilísimo porque, pues, al igual que Lise Meitner, son mujeres muy impresionantes. Pero algo muy curioso de ella es que, bueno, fue la primera persona en haber ganado 2 premios Nobel de física y química, y además es la única persona hasta el día de hoy que tiene un premio Nobel en 2 campos de ciencia distintos. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Y descubrió diferentes elementos, uno de ellos fue el radio y otro fue el polonio. Ella era de Polonia, entonces por eso le puso a este segundo elemento el polonio, y hizo grandes descubrimientos que al día de hoy en medicina, en cuestiones de producción energética, en todo esto. Gracias a ello podemos entender mucho mejor algunos fenómenos de la Tierra. De hecho, gracias a sus descubrimientos, el modelo atómico de Rutherford, que fue otro científico, reconsideró sus pensamientos y definió su modelo atómico gracias a los descubrimientos de Marie Curie. Entonces, pues imagínate su gran influencia, de que al día de hoy es una de las científicas más conocidas en el mundo, ¿no? Sí, no tengo duda de por qué es más conocida. Pero bueno, estamos hablando de la radiación. ¿Y qué es la radiación? La radiación es propagación de energía. Esta puede venir en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Cuando viene en forma de ondas electromagnéticas, bueno, se llama radiación electromagnética, y cuando viene en forma de partículas se llama radiación corpuscular. Y dentro de las radiaciones podemos encontrar radiaciones ionizantes y no ionizantes. Esta es la parte que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque las ionizantes tienen la capacidad de alterar nuestra composición, nuestro ADN, pero las no ionizantes no. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando éramos chicos, no sé si te dicen, no estés en el microondas porque te va a dar radiación y eso te puede afectar, ¿no? Porque quieres tener la cara ahí enfrente del microondas esperando que te. Entonces, eso no es cierto, porque de hecho vemos
que el microondas está dentro de las no ionizantes, que te digo que no están afectando nuestra composición, al igual que las ondas de radio, los termómetros infrarrojos, que es lo de hoy. El infrarrojo, pues, está dentro de las no ionizantes, aquí está, entonces, pues, no pasa nada si te toman la temperatura en la frente. Y, okay. Sí, luego es una pregunta. También el 5G, que es la gran pregunta ahora, también es no ionizante y no pasa nada con el 5G. No nos están propagando ni el COVID ni nada de eso por el 5G. Y luego tenemos las ionizantes, que sí tienen la capacidad de alterar nuestra composición. Eso no quiere decir que sean malas, simplemente que tenemos que tener, pues, distintas prevenciones o cuidados al tratar con ellas. De hecho, si vemos la radiación UV, una parte de su espectro cae en las ionizantes y una parte no cae en una parte cae en las no ionizantes y una sí cae en las ionizantes. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí es una manera muy fácil de conceptualizar las barreras que nos podemos poner. Pues el protector solar es una barrera para la radiación solar, ¿no? Vemos que las personas también son radiactivas, los alimentos, todo. Entonces, alrededor de nosotros siempre hay radiación, siempre. Y es un fenómeno completamente natural que no tenemos que temerle y está presente. Y bueno, esto es para que vieran de dónde viene la corpuscular, que es la que viene de partículas. Y bueno, puede ser beta, alfa, neutrónica, y la gamma y la X también es en ondas. Simplemente era como para que vieran una diferencia, la de ondas y la de partículas. Ok. Y, perdón, Bueno, lo que decía es que siempre estamos alrededor de la radiación. Hay un concepto que se llama radiación de fondo y esta es a la que vamos a estar expuestos constantemente. Esta puede venir de elementos naturales. De hecho, por ejemplo, el gas radón es uno de los gases más abundantes en la Tierra, en común. Se encuentra en todos lados. De hecho, por ejemplo, las casas que tienen sótanos y no los ventilan continuamente van a estar expuestos al gas radón. Diferentes zonas, si hay mucha concentración de gas radón, por ejemplo, en Chihuahua, pues va a estar expuesto y así. Obviamente, pues se tienen que tomar algunas previsiones como ventilar, y básicamente considerar la cantidad que hay alrededor, pero el punto es que va a estar ahí presente y eso es simplemente por la Tierra, ¿no? No tiene nada que ver con las actividades, por ejemplo, de plantas nucleares ni nada de eso. Es una actividad completamente natural. También vemos que los rayos cósmicos, otros elementos que hay en los elementos de construcción, comida, bebidas, y tenemos fuentes artificiales. Si vemos en las fuentes artificiales, la gran parte de la radiación que estamos expuestos viene por actividades médicas, que nos tomamos una radiografía, una tomografía, etcétera, diferentes cosas que hacemos, pues es la mayor parte de las fuentes artificiales. Y si ves la actividad nuclear, pues no representa una gran cantidad de radiación. ¿Por qué? Pues porque en las centrales no es como que está saliendo radiación por todos lados, como la gente a veces piensa que, no, pues si vivo al lado de una central, ya me va a dar cáncer, me va a salir cualquier mal. No, así no pasa. De hecho, hay un dato muy curioso que es que comerte un plátano te da la misma dosis que vivir al lado de una central, porque pues, los plátanos tienen potasio 40, que es radioactivo. Entonces, un solo plátano te da la misma dosis de radiación que vivir al lado de una central nuclear todo un año. Entonces, pues, ahí, y nadie dice que los plátanos, al contrario, los plátanos son muy sanos, son muy buenos y tenemos que comerlos, ¿no? Entonces, pues, como vemos, no es una actividad que incremente nuestra exposición a la radiación. Y bueno, cuando hablamos de radiación, tenemos que tener en cuenta unos conceptos que son fundamentales. Uno de ellos es la dosis a la que vamos a estar expuestos, el blindaje que vamos a tener entre nosotros y la fuente de radiación, la distancia y el tiempo al que vamos a estar expuestos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a que te hagan un estudio médico y te tienen que tomar una radiografía de solo una zona, pero de otra zona no, y te ponen un chaleco de plomo, por ejemplo. Esto es porque el plomo, bueno, es un blindaje y el médico va a saber qué tanta dosis te va a administrar, a qué distancia y te pone tu blindaje y durante cuánto tiempo. Entonces, son conceptos muy, muy importantes y ciertamente si lo seguimos, nadie corre riesgo alguno de absolutamente nada. Ahí. Y bueno, para entender un poquito más de las dosis y poder conceptualizarlas, como ya hemos dicho, es una actividad muy normal que está presente en todos lados. Y si vemos aquí, la que está hasta abajo es vivir un año junto a una central. Pues vemos que hay muchas maneras de medir la radiación.
la que vamos a hablar para cuando interactúa con los seres humanos y que pudiese llegar a causar algún daño si hay un exceso de exposición, es los sieverts, y bueno, esta tabla está en microsieverts, y vemos que pues vivir al lado de una señal realmente está muy bajo. Tomar un vuelo, por ejemplo, te contribuye mucho más a la radiación. Entonces, por ejemplo, el personal aéreo está constantemente expuesto a la radiación y esto se factoriza en su número de horas de vuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una actividad que quizás, bueno, que no es nuclear, pero se relaciona. Y aquí, bueno, es la que estamos expuestos continuamente por los alimentos, por la cósmica, por los gases. Si en ciertas zonas del mundo hay mayor incidencia de radiación, etcétera. Entonces, pues, como vemos, el punto es que diariamente vamos a convivir con ella. Y está bien, es normal, y no nos está pasando absolutamente nada. Y luego, este es el concepto de blindaje. Como habíamos dicho, bueno, hay diferentes partículas, las alfa, las beta, las gamma, los neutrones, y cada una de estas partículas se detiene por diferentes tipos de blindaje. Las alfa, por ejemplo, no pueden pasar una hoja de papel, entonces, pues, realmente es una hoja de papel que no tiene gran grueso, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Luego, las beta no pueden pasar aluminio, por ejemplo, una placa de aluminio. Las gamma no pueden pasar el plomo, y el mayor blindaje que vamos a encontrar va a ser el agua. Entonces, de hecho, el agua va a jugar un factor muy, muy importante en la generación eléctrica, como, pues, protección para nosotros y en otras cuestiones dentro del reactor, que vamos a hablar ahorita, pero bueno, para que lo mantengan en cuenta que, pues, el agua es el mayor blindaje, y el concreto también. Y estos son dos elementos que vamos a encontrar siempre en las plantas nucleares, agua y concreto. Perdón. Ahora sí, ¿cómo funciona un reactor nuclear? Bueno, habíamos dicho que teníamos la reacción de fisión, ¿no? Entonces viene el neutrón, impacta nuestro núcleo pesado y se liberan otros neutrones y otros productos de la reacción, y esto se llama reacción en cadena. Como pueden ver aquí, se forma una cadena, literalmente. Entonces, eso es lo que queremos que suceda dentro de un reactor nuclear, esta reacción en cadena que nos va a permitir estar generando energía en grandes cantidades, ¿no? Pero es básicamente esa reacción de fisión y listo. Y bueno, como esos neutrones van a una gran velocidad, necesitamos como bajarles la velocidad. Van como neutrones rápidos y necesitamos llevarlos a neutrones térmicos, digamos. Y para eso se usa un moderador. Y, por ejemplo, estas explicaciones las voy a dar más centradas en el tipo de reactor que tenemos en México, porque hay una gran cantidad de diseños de reactores, pero bueno. Aquí nosotros vamos a usar el agua como moderador. Entonces, por eso nos está diciendo que juega muchos papeles. Lo que hace es que, bueno, los núcleos de hidrógeno van a hacer que estos neutrones se vuelvan más lentos, digamos. Van a ir como que chocando, se vuelven más lentos y ahora sí ya podemos hacer nuestra reacción en cadena. Esto es solo un dato como para que supieran la importancia del agua, pero bueno, así es básicamente como funciona. Y cuando pensamos en un reactor nuclear, muchas veces pensamos en cosas como, no sé cómo funciona, qué pasa ahí adentro. Lo que sucede es una termoeléctrica. Una central nuclear es una termoeléctrica, simplemente lo que cambia es que dentro del reactor, bueno, lo que tenemos es esta reacción de fusión, en lugar de estar quemando, por ejemplo, carbón o cualquier otro combustible, estamos haciendo una reacción de fisión, perdón. Y bueno, entonces vamos a generar energía en forma de calor, vamos a llevar agua a vapor, este vapor va a ir a mover a las turbinas, y bueno, las turbinas van a hacer movimiento, van a pasar al alternador y esto va a convertirse en electricidad. Es un funcionamiento muy, muy sencillo. De hecho, este diagrama pues viene muy, muy claro cómo es que funciona, ¿no? Y aquí podemos ver cómo funciona un poquito más claro. Entonces aquí tenemos el reactor generando calor. Este calor hace que se vuelva a vapor esta agua, pasa por las turbinas, las mueve, pasa por un ciclo de enfriamiento, regresa y vuelve a hacer el ciclo. Entonces, como vemos, pues no estamos sacando algo como CO2 o algún contaminante de esta forma que en otro tipo de centrales normalmente sí haríamos, ¿no? Realmente, pues es como una tetera gigantesca. Sí, claro, es muy limpia, por lo que veo, una función muy limpia. Exacto, entonces muchas veces cuando pensamos entonces, ¿qué sale de estas torres, no? Que siempre ubicamos estas torres de enfriamiento como con las centrales nucleares y como que algo contaminante está saliendo, pues no, realmente lo que está saliendo es vapor de agua. De hecho,
a pesar de que están muy relacionadas a la energía nuclear, no son propias de la energía nuclear. Cualquier termoeléctrica puede usarlas porque lo que hacen es enfriar. No están ligadas a la tecnología. De hecho, por ejemplo, Laguna Verde, que es la central que tenemos en México, no tiene torres de este tipo, sino hace un enfriamiento de otra forma. Pero bueno, simplemente lo que está saliendo de ahí es puro vapor de agua, que no es como que nos tiene que preocupar realmente, ¿no? Eso sí es un dato interesante, ¿eh? Yo no sabía qué era lo que salía de ahí. Sí, luego mucha gente le pregunta, bueno, ¿y qué tú crees que sale, no? Entonces, no, pues, no sé, algo que se está quemando y los contaminantes, la radiación y así. No, simplemente es vapor de agua y del ciclo de enfriamiento, de hecho, porque si vimos, había un ciclo en el que está haciendo un vapor, pero este está completamente cerrado, siempre se vuelve a condensar y regresa a nuestro reactor. Entonces, el vapor de agua que sale es parte del ciclo de enfriamiento, no del ciclo de vapor. Eso es muy, muy importante diferenciar para que no pensemos que viene contaminado ni nada de eso. Y bueno, en el mundo, ¿qué es la energía nuclear? Actualmente, pues hay 441 reactores en operación y representa el 10.5% de nuestra electricidad. Esto quizás no parezca mucho, pero bueno, en cuanto a emisiones, se vuelve bastante. Y de hecho, hay muchos proyectos, por ejemplo, en México únicamente, que tenemos 2 reactores, evita 4.49 millones de toneladas de CO2 anualmente. Entonces, imagínate, si tuviéramos más, pues bueno, ciertamente podríamos ir limpiando nuestra matriz energética, ¿no? Y bueno, sí, aquí hay una reducción del efecto invernadero, ¿no? Exacto, eso es muy importante, que pues va a contribuir a que podamos mitigar todos estos efectos del calentamiento global, el efecto invernadero, pues porque estamos generando energía súper, súper abundante y completamente limpia. De hecho, ahorita vamos a ver unas tablas comparativas como para que puedan ver, bueno, qué tan limpia es, de las más limpias que te puedes imaginar. Y bueno, hay 54 reactores más o menos ahorita en operación, con países como China o India liderando las construcciones. Y como les decía, hay muchísimos tipos de reactores, muchos. Yo les estoy explicando el tipo BWR, que se llama Boiling Water Reactor, reactor de agua hirviendo, que es el que tenemos en México. Pero bueno, hay muchos diseños. De hecho, ahorita tenemos en construcción, la mayoría son de generación 3 y 3 más, y los de generación 4 son todavía en concepto, pero estos nos van a permitir hacer un ciclo completamente cerrado de combustible. Entonces ya ni siquiera vamos a generar, digamos, desecho, que además la cantidad el volumen de los desechos es muy, muy baja, como vamos a ver, pero ya ni siquiera vamos a tener que generar eso, ¿no? Entonces vienen cosas muy, muy emocionantes en este tipo de cosas. Bueno, a mí me parecen muy emocionantes, no sé. Y esta es una mapita como para que vieran dónde están las centrales en el mundo. Sí hay lugares que tienen más concentración, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, aquí está México, pero bueno, hay cada vez más países que se están uniendo a este tipo de energía y generando energía limpia. Porque luego mucha gente cree como, no, ya los países están saliendo de eso, ya no hay que pensar en eso, ya es anticuado. Claro que no. De hecho, es una industria que continuamente está innovando, que siempre está buscando mejorar, que literalmente está buscando, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer mejor? ¿Qué proceso podemos hacer mejor todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante considerar lo dinámica y lo innovadora que siempre se está manteniendo. Y como para entender un poco más de cuál es la cuestión en México, les puse este diagrama como para que supieran, porque luego mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuál es la situación en México, no? Entonces, en México la energía está completamente operada, regulada y todo por organismos gubernamentales. Y esto quiere decir que, bueno, a la cabeza vamos a tener a la Secretaría de Energía, quien toma las decisiones de, bueno, si vamos a poner más centrales o no. Quien la va a operar va a ser CFE a través de, pues ya sea en el caso de Laguna Verde se llama Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Si se hiciera otra, bueno, ya le pondrían su nombre. Los centros de investigación, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que de hecho está en la carretera Toluca. Entonces, para la gente que luego tiene como hay muchas dudas o mucho miedo, pues realmente convivimos con un reactor de investigación en la Ciudad de México, pues muy cerca. Y todo está completamente bien, ¿no? Y tenemos la academia, que bueno, las diferentes universidades que tienen investigación en todas las ramas que tiene, y este organismo que es muy, muy importante, que es el regulador, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia. Este organismo es semiautónomo, se encarga de que pues, se cumpla todas las cuestiones legales de la operación de cualquier, de hecho, instalación que trabaje con fuentes
de origen radiactivo, nuclear, etcétera. Entonces, siempre vamos a tener un organismo regulador siempre muy, muy al pendiente de todos estos procesos. ¿Sí? Es una energía que está completamente regulada en cualquier aspecto. O sea, no puedes mover nada sin que todo lleve un proceso y que esté vigilado, regulado y todo el mundo sepa. Y no solamente a nivel nacional, sino que hay controles a nivel internacional, organismos a nivel internacional. Los países continuamente están vigilando unos a otros de, oye, tú estás moviendo este papel, ¿por qué? Y así. Entonces, es muy, muy importante, porque luego la gente es como de, bueno, sí, pero la regulación, ¿qué tal? Pues está súper, súper regulada, ¿no? Tienen la idea de que nos va a pasar lo de Chernobyl. Sí, exacto. Y bueno, aquí vemos, es un diagrama de Laguna Verde que está en Veracruz. Tenemos 2 reactores, que son estos 2 edificios. Y como les decía, es un reactor de agua hirviendo y bueno, esta central produce alrededor del 5.5% de la energía eléctrica del país. Solo una central. Entonces, bueno, realmente, pues esto es, ¿por qué se vuelve muy, muy importante? Porque también vamos a hablar del espacio que ocupan, ¿no? Si podemos producir tanta energía con una sola central, ciertamente no necesitamos grandes extensiones de tierra, lo cual lleva a deforestación, a movilización de gente y todo eso, pues porque al ser tan energética, pues no necesitamos tanto espacio, lo cual, pues, se vuelve muy importante para el cambio climático también. Y bueno, solo es el mismo diagrama que habíamos visto de cómo funciona, pero centrado en Laguna Verde, cómo se produce el vapor, mueve las turbinas, pasa, se integra al sistema eléctrico nacional y nos llega a casas, a industria, a todo. Entonces, realmente, pues, no hay como... De manera muy rápida. Sí. Y bueno, hablando del combustible, como para que lo pudieran dimensionar, el combustible va a depender del tipo de tecnología y todo eso, pero bueno, en el tipo de reactor que tenemos en México se usa el óxido de uranio, y son estas pastillitas que son literalmente chiquititas, o sea, como puedes ver ahí 10 milímetros por 8 milímetros, o sea, nada. Y una de estas pastillitas, bueno, te produce una cantidad de energía impresionante cada una de ellas. Se meten millones de pastillas, de hecho, en el reactor, se meten varias en estas varillas, que son varillas de Circaloy, y luego se hacen arreglos de combustible y se meten diferentes arreglos, dependiendo de lo que se necesite, dentro del reactor, y bueno, tenemos millones de pastillas produciéndonos energía ahí. Aquí podemos, por ejemplo, ver cómo para producir 1000 megawatts eléctricos requeriríamos diferentes cantidades de energéticas, y bueno, ciertamente 2 millones, más de 2,5 millones de toneladas de carbón, pues van a producir una cantidad impresionante de contaminación comparada con, pues, 30 toneladas de uranio, que además, al ser pues tan pequeñas estas pastillas, pues no te ocupan mucho espacio, 10 metros cúbicos, pues no es mucho espacio, ¿no? Y bueno, para que lo pudieran dimensionar un poquito más fácil, porque luego como, bueno, ok, sí, estas pastillas, ¿cómo funcionan? Bueno, una sola de estas pastillas te puede producir lo mismo que 3 barriles de petróleo o 480 metros cúbicos de gas o una tonelada de carbón. O sea, una sola pastilla. Te digo que tenemos millones dentro de un reactor, pues ciertamente su potencial energético es inmesurable, ¿no? Nada se va a comparar porque pues, y al final pues su volumen es muy, muy bajo, lo cual pues manejarlas, todo esto pues se vuelve pues más sencillo. Y bueno, como hemos dicho, al ser tan energético no vamos a necesitar tanto espacio para producir grandes cantidades de energía. Entonces, por ejemplo, para producir la misma cantidad de energía, que sería, en este caso, en esta escala de toma, bueno, por unidad eléctrica, entonces, para producir la misma cantidad de energía vamos a tener que tener una gran cantidad de espacios que vamos a hacer por biomasa, por hidroeléctrica o por viento. En cambio, si tenemos la nuclear, pues realmente es la que va a ocupar mucho menos espacio. Y con los nuevos reactores, de hecho, cada vez se busca ocupar menos y menos espacio y que sea mejor esta generación y poder tener diferentes tipos de estructuras. Entonces, pues ahí van incrementando estos beneficios. Y bueno, en cuanto a emisiones de CO2, como les había comentado, es de las más limpias. De hecho, aquí está hasta abajo de la escala, ¿no? Esta es gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora. Y si vemos, bueno, obviamente, claro, sabemos que el carbón ya es algo que nos tenemos que salir, que está produciendo una gran cantidad de contaminación. Pero si vemos, la nuclear realmente está en lo más bajo, y esto es considerando todo el ciclo de combustible. Sí, va a haber minería para la extracción del uranio, pero esta minería no impacta tanto como la minería de otro tipo de actividades,
¿Por qué? Porque al ser tan energético necesitas menos espacio, los procesos también están muy, muy estructurados y muy regulados para que no se esté contaminando a los alrededores de donde se hace, donde se lleva a cabo la mina, ¿no? Entonces, esto considerando todo el ciclo de combustible, lo cual, bueno, es muy importante, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, igual con las renovables pensamos, no, bueno, la solar ciertamente va a ser limpia porque tampoco produce mucho, pero también conlleva actividades extra. También tenemos que hacer minería para los componentes, tenemos que llevarla, transportarla, etcétera. Entonces, todas van a tener un impacto, no solo podemos pensar en ellas ya en el sitio. En el sitio, bueno, la nuclear no produciría realmente CO2 porque pues para la reacción, como habíamos dicho, no se está produciendo, ¿no? Realmente, pues lo que digo, se liberaba el calor y se evapora el agua, entonces pues no hay en ningún momento producción de CO2. Y hablando de los materiales, de lo que vamos a necesitar para cada una, si vemos aquí la comparación, en una central nuclear realmente lo que vamos a tener son metales y concreto. Es la gran cantidad de materiales que vamos a necesitar. Esto quiere decir que al final, cuando desmantelemos la planta, el manejar estos materiales va a ser más sencillo que manejar componentes electrónicos muy, muy específicos que pueden contaminar o metales, etcétera. Entonces, bueno, realmente este comparativo es que también que piensa uno, bueno, al final de la vida de la planta, ¿qué va a suceder, no? Y pues estos materiales pues, nos van a ayudar a que sea mejor tratarlos, además de que las centrales nucleares pueden vivir más de 60 años, lo cual es pues 60 años de producción energética limpia y tiene las vidas pues más altas. Simplemente, por ejemplo, los paneles solares viven alrededor de 30 años, por ejemplo. Entonces, si lo comparamos ahí, pues ahí es otro beneficio. El uso de agua está en un punto medio, sí, ciertamente no es tan baja como el viento, pero si vemos a comparación de las demás y con la gran cantidad de energía que está generando, pues se mantiene bastante competitiva, ¿no? Digo, sí, el viento pues usa muy poca agua, pero bueno, no podemos producir toda nuestra energía a base de eólico, entonces hay que considerar pues los recursos en todas. Y esto es como para que lo vieran como en perspectiva, ¿no? Porque a veces hablar de números es un poquito difícil, bueno, ok, que sí produce mucha energía o no, pues por ejemplo, con 1000 megawatts eléctricos sería la cantidad necesaria para iluminar alrededor de 720,000 hogares, es con una iluminación con alta. Entonces es un cálculo hecho para casas en Estados Unidos que pues bueno tienen un consumo eléctrico alto. Entonces necesitaríamos un reactor nuclear o 2 plantas hidroeléctricas, 6 quemadores de gas, 8 de carbón, etcétera, ¿no? O 10 millones de paneles solares o 1.800 millones de gas. Digo, obviamente esto va a cambiar dependiendo de las especificaciones, pero es como para que nos demos una idea de qué tanta energía estamos produciendo con un solo reactor. Entonces, es impresionante. Y, bueno, este era solo un comparativo como de costos, porque luego mucha gente considera que es muy cara, que no se puede, que es una inversión que no. Y ciertamente es una inversión inicial fuerte, pero bueno, se empieza a recuperar muy, muy rápidamente porque empieza a producir mucha energía que vas a ir recuperando la inversión. Y algo muy importante sobre la energía nuclear, que en los costos de la energía nuclear se van a considerar las externalidades. Esto quiere decir que en el caso de que hubiese un accidente, de que algo pudiese salir mal, está considerado en el costo, lo cual claramente no está considerado, por ejemplo, en las fósiles, porque si no, pues vendrían con planes de mitigación para las emisiones que producen y los accidentes que han causado. Entonces, bueno, si le agregamos eso a los fósiles, su costo ya no se vuelve para nada accesible, ¿no? Y en el caso de las renovables, bueno, también tenemos que considerar que vamos a tener costos de sistema. Esto quiere decir integrarlas a las redes nacionales tiene un costo, tiene implicaciones tecnológicas, entonces eso también tenemos que considerarlo. Y bueno, en cuanto a la seguridad, porque luego también es otro punto que preocupa mucho, de hecho, antes de que veamos esta, quiero mostrarles esta. Esta es un comparativo de qué tan seguros son diferentes tipos de generación. Y esto es muertes por terawatt hora, que bueno, suena muy drástico decir muertes, pero si vemos el carbón, como habíamos dicho, por por las enfermedades respiratorias que causa, por todas estas cosas tan graves que suceden, accidentes de todo tipo, causa una gran cantidad de muertes, ¿no? Pero si vemos, pues la nuclear se encuentra entre las más seguras que existen, a pesar de pues, el concepto que se tiene de no, va a ser súper insegura, etcétera, pues realmente no. De hecho, es la más segura que existe. ¿Y esto por qué?
porque sus procesos están sumamente regulados, sumamente cuidados y tienen un concepto que se llama defensa a profundidad. Esto quiere decir que vamos a tener sistemas de seguridad redundantes, que todo el tiempo van a estar respaldándose unos a otros y considerando el peor escenario posible. Así de, si nos caen 10 aviones de guerra súper intensos, que esto no le cause ni cosquillas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas están consideradas continuamente y se factorizan dentro del precio y de los cálculos para poder construir nuestras centrales. Y bueno, funciona como cebollas, digamos, por capas. Eso es un buen concepto. Wow, es súper interesante porque creo que es uno de los estigmas que más se tienen, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues todo el tiempo se está considerando la seguridad, eso es prioritario. O sea, siempre, en todo momento, la seguridad es lo primero que vamos a estar buscando, tanto de las personas que están laborando como de la población externa. O sea, siempre es algo que se tiene muy presente. No necesariamente, o sea, si eso implica que, bueno, tenemos que apagar el reactor, lo vamos a apagar, no vamos a decir de no, pero es que tenemos que seguir generando dinero. No. Si se tiene que apagar, se tiene que apagar, ¿no? Y bueno, para este tipo de seguridad se tienen diferentes sistemas. Este es uno de los sistemas que se tienen dentro del reactor que se llaman barras de control. Estas son de un material que va a absorber estos neutrones que estaban fisionando a los núcleos que van por todos lados. Estos materiales los absorben y hacen que se detenga la reacción. Esto sucede en una cuestión de segundos, 2, 3 segundos. Entonces se insertan, dependiendo de la tecnología, en los BWR de hecho se insertan por abajo, en otros tipos de reactores se insertan por arriba y detienen la reacción por completo. Sí va a haber todavía calor que tenemos que disipar, digamos, pero la reacción ya no está sucediendo. Eso ya se detuvo por completo. Y bueno, dentro de las barreras de seguridad, empieza desde el mismo combustible que no deja que los productos de la reacción estén saliendo por todas partes, sino que van a estar contenidos dentro de nuestra pastilla cerámica. Luego vienen las mismas barras de seguridad que están protegiendo la vasija del reactor, los contenedores que van a estar hechos de materiales que puedan funcionar como barreras, exacto, y como barreras también, todo está hecho por, habíamos dicho que el agua es una gran barrera para la radiación, pero también el concreto y el hormigón, entonces todos estos materiales van a estar presentes y bueno, al final pues tenemos el edificio del reactor, que es la barrera más externa, ¿no? Y bueno, otro de los conceptos que viene es, bueno, ¿y qué pasa entonces con los desechos? Como vemos aquí, las diferentes fuentes de energía van a producir desechos, eso es cierto, pero lo importante es qué tipo de desechos estamos produciendo. En el caso de, por ejemplo, las fósiles como el carbón, la ceniza causa grandes problemas pues, medioambientales y de salud, que ya hemos visto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de otro tipo de generaciones, vamos a producir residuos tóxicos, lo cual tratarlos también conlleva diferentes actividades que pues requieren ya sea recursos, tiempo, problemáticas, y en la nuclear vamos a producir residuos de tipo radioactivo. La característica especial de los residuos radioactivos es que es el único residuo que tenemos que conforme pasa el tiempo, menos actividad tiene. Esto quiere decir que deja de ser, digamos, peligroso. Conforme más pasando el tiempo, menor actividad va a tener. Lo cual, pues, es una característica que ningún otro tipo de residuo tiene, ¿no? Normalmente, si algo te está produciendo contaminación, te va a seguir produciendo contaminación, pues, todo el tiempo. Okay. Yo estoy apuntando todo, de todo lo que estoy aprendiendo y te lo voy a decir al final. Igual si tienes alguna duda, tú dime, porque si no, yo luego me sigo hablando, pero no, cualquier cosa tú me puedes decir. Los residuos nucleares los vamos a dividir en dos grupos, bueno, en tres grupos, de hecho. Los residuos de baja y media actividad y los residuos de alta actividad. Estos residuos de baja y de media pueden provenir de hospitales, de laboratorios, de fábricas. ¿Por qué? Porque existen muchas actividades en las que vamos a usar fuentes radiactivas, ¿no? Entonces, estos van a tener ciertas particularidades como que no van a generar calor, que normalmente están compuestos por emisores beta y gamma, sus vidas medias son entre 5 y 30 años, esto quiere decir la cantidad de tiempo que van a estar activos. Y luego tenemos los de alta actividad. Las centrales nucleares también producen algunos de baja y de media, pero ciertamente van a producir más de alta, ¿no? Que va a ser el combustible gastado. Eso es nuestro residuo de alta actividad. Y bueno, sí va a seguir desprendiendo calor,
sus emisores alfa son de vida más larga y sus actividades continúan mayor a los 30 años, lo cual pues luego la gente dice, bueno, ok, pero entonces, ¿qué va a pasar con todos estos residuos? Entonces vamos a hablar de qué sucede con ellos. En México tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, es quien se encarga de los residuos de media y baja actividad en México, ¿no? Entonces, de cualquier actividad que provengan, ya sea de los hospitales, de las industrias, es quien se va a encargar y los va a tratar en su planta de tratamiento, que es la PATARDER, es un brabalenguas la palabra, y después los va a almacenar en su centro de almacenamiento, que es el CADER. Y bueno, lo que sucede aquí es que se clasifica el tipo de residuo que es, se le da el tratamiento que necesite, se almacenan en unos bidones en los cuales se lleva una documentación escrita y documentaciones digitales para que todo el tiempo sepamos de dónde viene este residuo, qué sucede con él, qué contiene, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, todo, como podemos ver, todo el tiempo va a estar muy, muy, muy vigilado, ¿no? Y bueno, esa es una foto de los bidones en los que se pone y después el almacenamiento en el CADER. Yo siento que no es de muy buena calidad, pero luego no hay muchas. Pero bueno, esta de hecho es un centro de almacenamiento de residuos en España que se llama el Cabril. Estos son residuos de muy baja actividad. Esta foto de hecho la tomé yo sin ninguna protección entre yo y estos residuos de baja actividad porque no la necesitamos. De hecho, aquí si ven una barda, estoy yo parada ahí detrás de esa barda, entonces realmente pues literal los residuos están al alcance de mi mano. Obviamente no lo iba a hacer porque hay que tener seguir reglas, pero a lo que voy es la cercanía, ¿no? Entonces realmente no están teniendo una gran problemática como a veces pensamos. Lo que se hace es que, bueno, se les da los tratamientos que necesiten, se ponen en los contenedores que se necesiten, estos son de muy baja actividad, como había dicho, y después se van guardando como en estos galerones que al final cuando acabe el almacenamiento en este lugar, lo que va a suceder va a ser esto. Los que necesiten estar en bidones de acero con concreto y así, se van a recubrir y después se va a remediar el suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que al final lo que vamos a obtener es un área verde. Esto no va a estar interactuando con el subsuelo porque va a estar completamente sellado y pues tenemos un área completamente verde, ¿no? Entonces, pues es un gran beneficio que pues normalmente si pensamos en cuestiones de residuos, pensamos tiraderos pues muy desorganizados, con filtraciones al subsuelo, al agua, etcétera, cual pues no va a estar sucediendo aquí. Y los residuos de alta actividad. Estas es una cosa que se llama piscinas de enfriamiento. Estas están en las centrales nucleares y, como habíamos dicho, lo que tienen ahí es agua. Y lo que sucede es que el combustible gastado, cuando sale del reactor, se mete en estas piscinas de enfriamiento y se deja que pase tiempo ahí, dependiendo de cuánto tiempo necesitamos que pase, puede pasar 5, 7, 8, 10 años, dependiendo también de la regulación que hay en el país. Y estas piscinas se diseñan para que les pueda caber depende de lo que se necesite, pero puede caberles hasta todo el combustible que va a producir la planta en toda su vida. ¿Por qué? Porque vamos a saber exactamente lo que vamos a estar necesitando en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, en México nuestro combustible está almacenado en nuestras piscinas de enfriamiento actualmente y se está considerando que vamos a estar ahí porque nuestros reactores son relativamente jóvenes. La unidad 1 tiene 30 años, como te había dicho, pueden vivir más de 60. De hecho, acaba de obtener su relicenciamiento por otros 30 más. Y la unidad 2 tiene 25 años y en 5 años aplica por el relicenciamiento de 30 más. Entonces, pues realmente, pues no, todavía no necesitamos hacer realmente algo con los residuos. Están ahí en las piscinas, no pasa nada. De hecho, hay una caricatura muy, muy chistosa bueno, no es una animación, sino como unos dibujos de una pregunta, ¿qué pasa si me caigo en una piscina de enfriamiento? Bueno, si te caes y estás aquí flotando en la superficie, absolutamente nada. De hecho, hay menos radiación en esta superficie que la que obtendrías de fondo afuera. Obviamente, conforme más te vas acercando a la zona donde ya realmente están los residuos, que pues ahí va a haber unos, no sé, hasta 7 metros o más entre tú y, o sea, hasta ya abajo donde están los residuos, pues sí va a haber más actividad, ¿no? Hasta un punto donde sí sería muy peligroso que estés ahí, pero bueno, conceptualmente arriba, si apenas te caes, no te va a pasar absolutamente nada. De hecho, aquí vemos un trabajador que está, pues, ahí cerca de la piscina y no le pasa absolutamente nada, porque no está saliendo la radiación ni nada de eso, ¿no? Y ya después que pasan de las piscinas de enfriamiento, se puede dar un almacenaje en seco. Esto es en estos contenedores, que también están diseñados para que la radiación no esté saliendo. Como pueden ver, también
estos trabajadores que están aquí, pues no traen más protección que un casco porque no necesitan más, puedes estar ahí parado y no estás interactuando con ningún tipo más que la radiación de fondo del lugar. Y el chiste de eso es que se queden ahí, continúen perdiendo calor y pues, bajando su actividad y listo. Realmente no hay más de que ellos, ¿no? O sea, no sucede más ahí. El almacenaje en seco se ve más o menos así. Estos son los arreglos de combustible y aquí se ve todo el almacenaje, el casquete que se hace para tener estos residuos. Y uno de los cosas que se está planeando que se va a hacer con los residuos de alta actividad es el almacenamiento en repositorios geológicos profundos. Estos se diseñan para meter el combustible gastado en lugares donde sabemos que la Tierra no ha cambiado en millones de años y que sabemos que no va a cambiar en millones más. Entonces se diseñan estos repositorios en los que vamos a poner el combustible gastado y se va a quedar ahí sin que necesitamos interactuar más. Obviamente se mantiene vigilados y todo está diseñado para que el combustible pueda estar ahí sin ningún problema, pero bueno, el punto es que es una forma de hecho es la forma más segura que tenemos para lidiar con esto actualmente y pues realmente no pasa nada, ¿no? Se quedan ahí en estos repositorios y ya, o sea, se acabó. Ahora, como habíamos dicho, hay nuevas generaciones de reactores. Estas nuevas generaciones de reactores, que son los de cuarta generación, nos van a permitir hacer un reciclaje del combustible. Actualmente se puede reciclar algunas partes del combustible, pero con estas podemos lograr ciclos completamente cerrados en las que lo que quede de residuos va a ser todavía más mínimo que lo que queda actualmente y una parte de eso también se va a poder usar en actividades como médicas o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente es muy, muy importante, a pesar de que no es un gran volumen lo que se produce ahorita, si se le puede sacar todavía más provecho, pues está muy bien, ¿no? Entonces, esta infografía, les dejo por ahí el link si la quieren checar más grande porque no se ve tanto, nos muestra diferentes ciclos de combustible. El naranja me parece que es el completamente cerrado, ¿no? Entonces, o sea, hacemos la minería, se enriquece el combustible porque necesitamos agregarle un poquito más del isótopo para hacer las reacciones. Se usa en los reactores comerciales que conocemos ahorita, se vuelve a reprocesar, se vuelve a generar nuevos tipos de combustible que se vuelven a meter en otros reactores, se vuelven a reprocesar y bueno, ahora sí ya queda mínima cantidad de desechos pues sí, de desechos y una parte puede usarse para otras actividades, ¿no? Hay diferentes ciclos y bueno, esto también tiene que ver con regulación, con infraestructura, etcétera, ¿no? Pero estos reactores nos van a permitir cerrar por completo este ciclo. Y bueno, para que imaginemos el volumen un poco. Como viste, si no te acuerdas del mapa que vimos, que en Estados Unidos había una gran cantidad de reactores. Tienen, ahorita en operación me parece que tienen 98, pero creo que han tenido como hasta 104 reactores construidos, ¿no? Y que pueden operar por periodos más de 60 años. Entonces, lo que va a producir estos 104 reactores, desde el momento en que iniciaron operaciones hasta que todos acaben sus operaciones, todos juntos, sus residuos van a caber en un campo, el campo de juego de fútbol americano, con una altura de 24 pies, que son como 7.3 metros de alto. Entonces, imagínate toda la cantidad de energía que estuvieron produciendo por cuántos años y que absolutamente todos los desechos quepan aquí juntos de 104 reactores. Bueno, a mí esa comparación se me hace loquísima, no sé, que al final el volumen es muy, muy pequeño. Y, de hecho, por ejemplo, también sabemos que en Estados Unidos hay el consumo energético es alto en general, no de toda la población, pero bueno, digamos en una media, tiene un consumo energético alto. Y si toda la energía que necesita un americano promedio se produjera por combustible nuclear, todos sus desechos cabrían en una sola lata de refresco. O sea, wow. Es impresionante, porque toda la actividad de energética con un consumo pues razonablemente, digamos, decente, o más que decente, de hecho, quepa en una sola lata de refresco, ¿no? Wow.
Entonces, bueno, como vemos, realmente el volumen de los desechos tampoco es un problema. Es un volumen bastante bajo que los vuelve manejables. Sí tenemos que tener precauciones y ciertas especificaciones, pero los vuelve muy manejables. Y bueno, otra cosa de los nuevos reactores que están surgiendo, no solamente que nos van a permitir hacer un ciclo cerrado, sino que ya hay nuevos reactores también, por ejemplo, los reactores modulares pequeños. Estos son versiones miniaturizadas de los reactores convencionales. Entonces, imagínense, si todavía tenemos los reactores grandes produciendo grandes cantidades de energía, bueno, vamos a tener estas versiones miniaturizadas que se van a poder producir como, digamos, en serie en fábrica y van a tener, tienen esta modalidad como es conecta y usa. O sea, ya van a llegar literal para que los establezcas en un lugar y empiecen a producir energía. Y bueno, ¿esto para qué nos beneficia? Para procesos industriales. No podemos olvidar que a veces queremos, no sé, por ejemplo, sí, todos vivimos con un poco de energía y yo prendo mi foco y así, pero quien consume más energía son los procesos industriales y los necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si ahora para producir la vacuna del COVID, para todo el mundo, pues imagínate cuánta energía esto va a necesitar y no podemos dejar de usarla, ¿no? Entonces, todos estos procesos lo podemos limpiar por completo y además, otro punto importante que no sé si se acuerdan de la gráfica es la producción de calor. Hay muchos procesos industriales que necesitan calor para suceder y también estos reactores nos van a permitir hacer producción de calor para cuestiones como desalinización de agua, producción de hidrógeno limpio, que también pues estamos orientándonos hacia el hidrógeno limpio como el combustible del futuro para la movilidad. Entonces, bueno, ahí también ya estamos decarbonizando el transporte. Vamos a poder seguir produciendo energía eléctrica, también en procesos químicos, etcétera, ¿no? Y estos reactores también permiten mucha flexibilidad, todos en conjunto, los diferentes tipos de reactores, para integrarse a sistemas con diferentes tipos de energías, como pues las renovables, ¿no? Entonces, ahí pues estaríamos haciendo una muy buena dupla entre renovables y diferentes tipos de reactores nucleares, y bueno, se hace una decarbonización pues prácticamente completa de los sistemas energéticos. Y entonces, bueno, tiene aplicaciones muy interesantes. Estos reactores pequeños son muy interesantes y tienen muchas funciones para pues, nuestra vida diaria. Entonces, bueno, con todo lo que hemos platicado, sí, perdón, dime. ¿Cómo? ¿Me escuché bien? Sí, perdón, es que pensé que habías dicho algo. Continúa. Yo voy a lanzar mis dudas al final. Ok, va. Entonces, bueno, con todo esto que hemos platicado, pues realmente vemos que los sistemas nucleares están en completa, pues digamos, armonía con los pilares del desarrollo sustentable, ¿no? Porque nos van a beneficiar de la dimensión económica, produciendo energía que es accesible para el consumidor final, que es muy importante, ¿no? Porque, pues, sí bien podemos producir energía limpia, pero si le está costando más al consumidor final, ¿cómo la va a pagar? ¿Cómo puede tener acceso a todo esto? Pues hay que considerarlo. En dimensión social, porque pues también se produce una gran cantidad de empleos que además están bien pagados, que generan empleos indirectos en las zonas donde también se ponen, no solamente son actividades extractivas, por ejemplo, como con los fósiles, que pues afortunadamente muchas veces muchos pueblos o zonas extractivas no se desarrolla gran cosa porque los trabajadores no se quedan a vivir ahí, sino van temporalmente, se mueven y bueno, eso lleva a otras actividades que también de hecho tienen consecuencias para las mujeres como explotación, etcétera. Entonces, una vez más volvemos a esta dimensión de género que está completamente metida. En cambio, si desarrollamos la zona y ponemos infraestructura, hay trabajos de calidad, hay educación, se invierte en escuelas, todo eso, bueno, pues mejora la vida diaria, ¿no? Y la dimensión ambiental, porque pues estamos produciendo energía con volúmenes, pues digamos, chicos de combustible, con residuos manejables, que además vamos a poder producir diferentes cosas, entonces pues aquí todos los puntos están considerados. Y además de eso, además de todos estos beneficios que ya platicamos, la energía nuclear no solo tiene aplicaciones energéticas. De hecho, si pensamos en nuestra vida diaria, convivimos con aplicaciones nucleares en todo el tiempo, de forma directa o de forma indirecta. Vamos a estar todo el tiempo conviviendo con ellas y además hay muchos proyectos muy interesantes. De hecho, aquí, bueno, hay unas cuantas, como pueden ver, en medicina, que es como lo que más podríamos llegar a pensar más tradicional, que la gente no lo ve tan distante,
pero también, de hecho, en minería, en extracción de otro tipo de energéticos, incluso en la industria fósil se usan técnicas nucleares para la exploración del suelo, etcétera. Pero hay unas nuevas aplicaciones que a mí me gustaría comentar. Por ejemplo, ahorita hay unos proyectos muy interesantes para identificar cómo afectan los microplásticos en la vida marina y cómo los absorben los microorganismos. Hay técnicas nucleares para poder conocer todo esto. Igual, pues también ambientalmente nos importa mucho y es muy, muy interesante. Aplicaciones en el arte, que luego me gusta mucho que para poder identificar si ciertas obras son originales, qué tipo de retoques han tenido, qué tipo de materiales se usaron, etcétera. ¿Qué otra? Pues hay muchísimas, ¿no? Identificar contaminantes en el ambiente, partículas por billón, todo esto, hay muchas actividades que todas están ligadas y pues son muy importantes y ciertamente al desarrollar programas nucleares integrales se establecen centros de investigación que se dedican a todo esto, ¿no? Entonces, a todas las actividades que vamos a tener, pues van a estar muy, muy interesantes. Y, bueno, no todos, pero una gran cantidad de personas ya conocen las metas del desarrollo sustentable que estableció la ONU, que a veces parece raro pensarlas como metas porque no se ven tan ligadas, o sea, si las pensamos como de forma individual, pero pues ya que las ligamos ya tiene como que más sentido el pensar, bueno, que tenemos que eliminar la pobreza porque también que tiene componentes con educación de calidad, con acceso, con cuestiones de género y todo esto, ¿no? Entonces, el Organismo Internacional de Energía Atómica considera que la energía nuclear nos puede ayudar a cumplir de forma directa 9 de estas metas, pero de hecho, si pensamos con todas las aplicaciones y también las maneras en las que interviene de forma indirecta, pues realmente nos puede ayudar a cumplir las 17. Pues si tenemos empleos de calidad, pues o desarrollamos las zonas, bueno, contribuimos a que se elimine la pobreza. Con aplicaciones nucleares también se puede asegurar que, por ejemplo, se puede radiar alimentos para que estos puedan llevarse a diferentes lugares y que su vida ¿cómo se llama? Su vida de almacén sea más larga, entonces no se estén echando a perder y esto contribuye al hambre cero, además de que también se pueden mejorar cultivos para que se vuelvan más resilientes ante el cambio climático, requieran menos agua, no requieran la intervención de otro tipo de, por ejemplo, de químicos o de otro tipo de cosas que podrían dañarnos. Bueno, con técnicas nucleares podemos ser más resilientes. Y, bueno, también a la salud, a la educación, en todos los puntos vamos a poder encontrar alguna forma en la que la energía nuclear y todas sus aplicaciones nos van a poder ayudar a cumplir estos objetivos, pues, que es muy importante para, pues, nuestro futuro. Y, bueno, realmente esa es la presentación. Yo sé que fueron muchas slides, pero espero que hayan sido todas interesantes. Definitivamente, Raquel. Yo fui como enlistando las cosas nuevas que aprendí el día de hoy y cómo rompí con algunos mitos que traía con esta idea, ¿no? De la energía nuclear, porque muchas veces cuando no conocemos la información únicamente nos apegamos a lo que vemos en redes sociales, a lo que nos dicen nuestros conocidos, incluso a lo que vemos en programas de televisión. Por ahí vi un comentario que dicen, los Simpsons nos mintieron, porque pues ¿no? Te mandan una idea y tú la captas y dices, eso es la energía nuclear y te quedas con esa idea, ¿no? Sí, no, definitivamente. De hecho, ahí, pues sí, los Simpsons tienen una gran cantidad de mitos. Desde el hecho en el que Homero, que es el operador, trabaja completamente solo y hace lo que quiere, pues eso no es la realidad. Sí, definitivamente. Mira, te voy a decir las cosas que aprendí para que veas si voy bien, voy por buen camino. Vale. Una es que con poca cantidad de combustible atómico se obtienen grandes cantidades de energía y lo que sería un gran ahorro en materia prima, si no me equivoco. El 2 es que favorece a lo que sería como la planificación eléctrica debido a que la energía nuclear no depende de aspectos como naturales. 3 es la energía atómica ayudaría a reducir el problema como del calentamiento global en general, hablando desde el primer punto del cambio climático, ¿no? Del planeta y cómo es que esta energía aporta.
la aplicación de la tecnología atómica en la medicina es lo que yo noté también, es una promotora de grandes avances en el diagnóstico de enfermedades y de enfermedades graves como el cáncer o diferentes, por lo que yo noté hasta ahí, ¿no? No sé si voy bien. No, sí, de hecho sí vas muy bien. De hecho, por ejemplo, actualmente con el COVID también hay técnicas nucleares para detección y establecer cómo están los pacientes. También ahí interviene. De hecho, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha ayudado a una gran cantidad de países que normalmente no tienen acceso a pues ciertos materiales o ciertas técnicas a que tengan más acceso y justo en este momento que se necesita tanto, pues se pueda lidiar con las cuestiones de salud. Y sí, de hecho, todos los puntos que mencionas es muy importante, es el que no depende de cuestiones climáticas, puede estar, como dice el dicho, ¿no? Nieve, truene o relampaguee, va a estar generando electricidad continuamente, a diferencia de pues otro tipo de generación que sí es más dependiente del clima. Y pues eso es súper importante, ¿no? Porque si vamos a enfrentarnos a un clima cambiante que todavía desconocemos algunas veces de sus impactos y a grandes efectos de la naturaleza, bueno, pues tenemos que tener pues, energía que sea resiliente. Claro, mira, los mitos que yo me acabo como de construir fue como la utilización de energía atómica tiene un alto riesgo en caso de algún accidente, ¿no? Pero tampoco vemos el trasfondo de cómo estas empresas, estas como grandes reactores tienen medidas de seguridad. Por lo menos como nosotras no estamos adentradas a este tema, no vemos este tipo de procesos. Cuando tú te empezaste a explicar cómo los reactores nucleares tienen seguridad como capitas de cebolla, ¿no? Te das cuenta, ¿no? De la gran precaución que tienen tanto para sus empleados como para las personas que viven alrededor. Sí, exacto. De hecho, bueno, también dentro de las medidas de seguridad están los planes de emergencia, los cuales consideran a la población cercana y involucran a las autoridades cercanas para que se pueda, ya sea si se necesita movilizar a la gente o qué, todo este tipo de planes se mantienen considerados y además continuamente se están actualizando, se está considerando que todo esté funcionando perfectamente y de hecho, bueno, a veces no me gusta mencionar tanto esto, pero vamos a mencionarlo porque, digo, muertes son muertes y uno no debe tratarlas ligeramente, pero en el caso de Fukushima, de hecho, no hubo muertes de trabajadores de la planta realmente, pero lo que sucedió ahí fue la gente, el público entró en pánico. Entonces, realmente a veces lo que la gente piensa es como, no, bueno, es que el accidente mató a la gente. No, lo que mató a la gente fue el desconocimiento y el pánico a la radiación y que no entender estos conceptos, eso es realmente pues lo que afectó, ¿no? Digo, obviamente, pues toda vida humana es valiosa y considerarla, pero también hay que entender qué sucede en los lugares, ¿no? Y aquí, pues, es la ignorancia lo que nos afectó de tal grado. La labor que hace Woman in Nuclear es súper importante. Creo que toda esta información que nosotras empezamos a captar, que nosotras desconocemos, rompe ciertas barreras que muchos desastres como naturales vienen, ¿no? De manera, nos agarran en curva y decimos, no, es que fue culpa, ¿no? Fue culpa de eso precisamente. Yo también me quedé con la idea de que los residuos nucleares generados tardan muchísimos años en perder su radioactividad y peligrosidad, pero no sabía que habían diferentes formas, ¿no? De contenerla. Por lo menos la piscina que mostraste a mí me abrió un gran panorama, ¿no? Te das cuenta de que no te, como en las películas, ¿no? No te lo avientan ahí en el patio trasero de los reactores nucleares. Sí, exacto. De hecho, es otro mito de los siempre que vemos que están interactuando ya con el combustible gastado, es una como masa líquida verde que además nada que ver. No son residuos líquidos, están en estado sólido y como habías visto, pues se mantienen estas piscinas y luego se pueden pasar por tratamientos. Y digo, al final, sí, ciertamente, de hecho, yo creo que si lo consideramos haciendo un análisis, yo creo que no hay industria en general, la que de lo que sea, no solo de energía eléctrica, más responsable
y que tenga más cuidado con todos sus procesos que la nuclear. Realmente es una industria sumamente responsable y ayuda mucho el que haya tanta cooperación internacional por mantener la seguridad en todo momento, por mantener la buena operación en todo momento. Entonces, eso es súper importante a considerar. Y digo, la industria que sea, si te gusta la industria textil, la industria que necesitamos regulación para todas, porque esa es la gran problemática que hemos tenido actualmente, ¿no? Que hemos dejado que muchas actividades anden sin regulación, generando grandes cantidades de desecho, generando grandes cantidades de consecuencias para la vida humana, y al final estigmatizamos a una que de hecho sí está haciendo las cosas bien, contra otras que pues no. Sí, definitivamente. Algo que estuve analizando dentro de la presentación que nos acabas de dar es que a pesar de que tiene una inversión bastante elevada, porque yo me había quedado con la idea de que la inversión para la construcción de una planta nuclear es súper carísima, no había tomado en cuenta que se recupera, ¿no? Se recupera de una manera fácil y no tardía como en otros casos. Yo había buscado mucho como estas energías alternativas que podemos obtener nosotros. Pues, la crisis ambiental, ¿no? Te pone un panorama súper catastrófico en donde tienes que empezar como a pensar en nuevas alternativas, en donde ya no dependas tanto ni del carbón ni del petróleo y no me había dado cuenta, ¿no? De esta magnitud en donde podemos voltear a ver a una planta nuclear como una alternativa. Pero me pone en jaque que en pocos países se disponen como de minas de uranio, que es la materia prima para la energía atómica, y no todos los países disponen de esta tecnología nuclear. No sé qué nos puedas decir al respecto. Sí, no en todos los países hay recursos de uranio. Este combustible funciona de hecho distinto a como pensamos, por ejemplo, en cuanto a los fósiles, ¿no? Por ejemplo, en los fósiles afecta mucho la fluctuación en el precio y todo ese tipo de cosas. La diferencia con el uranio es que sus precios, bueno, además son muy controlados y de hecho no es necesario, no necesitas tú tener en tu país minas de uranio. Obviamente, si tú quieres tener un proceso de combustible, sí necesitarías minas de uranio, pero no para tener un programa de energía nuclear vas a necesitar tener tu propia mina de uranio en tu país. ¿Por qué? Pues porque puedes acceder a comprar el combustible en diferentes lados donde se esté produciendo y aún así esto no va a afectar el precio. De hecho, el precio del combustible es mínimo en la cuestión en la generación. O sea, el combustible no representa realmente un gasto alto. Y otro beneficio que tiene es que como se puede planear muy bien cuánto va a estar necesitando, no se tienen que estar reabasteciendo así de diario, le vamos a estar metiendo combustible. De hecho, el reabastecimiento sucede depende de la central, pero puede ser 18, 24 meses. Hay centrales que en 3 años no cambian de combustible, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son datos muy, muy importantes de por qué el comportamiento en cuanto a combustible no es igual que con otros tipos de generaciones, ¿no? Entonces, por eso realmente no necesitas tener recursos de uranio. Si tú vas a desarrollar una industria que contenga pues, la parte de la producción de combustible, sí sería favorable que tengas recursos de uranio, pero, por ejemplo, hay países, por ejemplo, como Francia, que tiene actividades de minería en diferentes países, que yo sé que la actividad minera normalmente es una actividad bastante extractiva, bastante dañina en las zonas en las que llega, pero en esta cuestión se comporta diferente porque tienes una concentración de empresas que la están haciendo, lo cual ayuda a que las puedas regular más fácilmente y tienen que seguir estos lineamientos muy, muy estrictos, ¿no? No están, no sé cómo expresarlo, sino más bien las operaciones son tan reguladas que no dan cabida al mismo tipo de comportamiento tan voraz de otro tipo de minerías, además de que como no estás necesitando sacar las cantidades como no sé, por ejemplo, en las minas normalmente, pero es muy, pues sí, voraz, ¿no? Todo el tiempo quiere sacar más, y son grandes extensiones de tierra y todo esto. El comportamiento acá es distinto, entonces la extensión de tierra es menor, tienes que cuidar también que no se contamine el agua, porque si hay un poco de actividad, me refiero a radiactividad, entonces como tienes que estar cuidando todo esto, hace que la regulación sea más estricta. Entonces, aún así,
pues tampoco, por esa parte tampoco representa como un daño social o un daño ambiental. De hecho, pues genera empleos a los sitios en donde se va a producir. Y no solo eso, sino que también al cerrar el ciclo de combustible, bueno, reduces la necesidad de estar minando cada vez más. ¿Y por qué? Porque va a haber hay reactores que son capaces de producir más combustible del que necesitan para operar. Al momento de hacer las reacciones, están generando otros radioisótopos que sirven como combustible. Entonces, estos se llaman reactores de cría. Entonces, literal, vas a tener como máquinas generadoras de combustible, por así decirlo. Y bueno, también, digo, ciertamente el uranio es muy, muy abundante. Más o menos me proyecto. ¿Perdón? Más o menos me doy una idea de de qué está pasando, ¿no? Porque me lo cuentas y yo me proyecto y me lo imagino. Incluso Sí. En comparación a otros procesos extractivos como, no sé si has escuchado del fracking, yo veo a esta energía nuclear muy limpia, muy, muy, muy limpia, en donde no es tan invasiva con la tierra, que eso es lo importante, ¿no? Sí, exacto. O sea, digo, como toda actividad tiene impactos, ¿no? Cualquier actividad que realicemos como humanos va a tener impactos. Y aquí, pues, el asunto está en comparar el nivel de esos impactos, el cómo se manejan y también, pues, las implicaciones que tiene a los otros niveles, ¿no? Entonces, pues, ciertamente es mucho más limpia, a pesar de que sí tiene un componente de minería, a pesar de que sí, pues, obviamente es una industria, entonces tiene procesos industriales, pero pues no podemos pensar en un mundo más energizado sin una fuente de energía tan abundante, ¿no? Porque pues realmente si no vamos a seguir cayendo en la cuestión fósil, que pues no ha sido sostenible y no va a ser sostenible hasta ahora, entonces pues hay que considerarla. Oye, y como mi última duda sería, por lo menos en donde pues estuve ahí indagando, investigando, me di cuenta que como las centrales nucleares son como objetivos para las organizaciones terroristas. ¿Qué tan cierto es eso, de esa información que yo me topé? Bueno, podrían ser objetivos, pero como te había comentado, dentro de los elementos de seguridad se encuentra el peor escenario. No porque crean, o sea, no porque estén con la certeza de que va a pasar, pero por estar prevenidos en caso de que pase. Entonces, este peor escenario que considera un ataque terrorista en el que llegan y te estrellan un avión contra el edificio del reactor. Está considerado que ese edificio no, o sea, que ni se descarapele la pared casi casi. Entonces, imaginan los niveles de seguridad que tienes que tener para poder tomar en cuenta eso. Eso es muy importante. Están todo este tipo de riesgos potenciales factorizados dentro. De hecho, por ejemplo, tuve una oportunidad de visitar una central nuclear en Eslovenia y tenían un nuevo centro de control para que en el peor caso en el que les hubiera un ataque terrorista y perdieran el acceso a su centro de control donde están operando el reactor, tuvieran un centro de control alternativo a una distancia bastante considerable de donde había podido ser el ataque para poder operar todo desde ahí. Entonces imagínate todo este tipo de cosas que siempre estás considerando todo el tiempo, pues no necesariamente en otro tipo de fuentes o industrias, de hecho, las están tomando en cuenta, ¿no? Y aquí, pues sí, todo el tiempo estás así de, no, bueno, y si esto llegase a pasar, aunque no vaya a pasar, aunque no exista ni siquiera esa posibilidad, pero vamos a estar prevenidos a esto. Incluso en el caso de terremotos, en el caso de cualquier desastre natural, se considera el histórico, el peor escenario en el histórico, y todavía se exagera más. Wow, no, pues me queda súper claro que están súper preparados ustedes como nucleares. Me da tanto gusto haber tenido esta plática contigo, Raquel, haber desmitificado algunas cuestiones que traíamos, ¿no? Aquí muy internas inconscientemente, al querer como negarnos, querer saber toda esta información, porque muchas veces tenemos en cuenta que hay otras alternativas,
por lo menos yo que soy una de las personas que anda ahí paranoica con los problemas ambientales, y nos negamos, ¿no? Por lo menos la primera opción que te ponen en mente es como los paneles solares. Los paneles solares son como ya de base, ¿no? Si quieres hacer algo alternativo, esta es como la primera opción, pero no te das una idea de cuántas otras energías alternativas hay y ponerlas como en contraste es algo muy, muy chido que tenemos que hacer. Es una tarea necesaria para nuestras futuras generaciones, para futuros proyectos que podamos tener en cuenta. Claro, No y sé. no podemos olvidar que todo esto son proyectos de infraestructura. Y cuando hablamos de un proyecto de infraestructura tenemos que considerar pues sus implicaciones sociales, ambientales y económicas. Y digo, sí, nadie está diciendo que las renovables no sean una buena opción, pero desafortunadamente la gente, la narrativa que tiene es van a ser la solución y solo las vamos a usar y vamos a depender únicamente de ellas y siempre pintan estos mundos verdes con paneles solares y turbinas eólicas, así. La física no da para eso, no es posible sin usar grandes extensiones de tierra, que no sería sustentable, sin pues también actividades extractivas, una gran cantidad de problemáticas. Y pues como habíamos comentado al principio, tenemos otras herramientas también que pueden trabajar en conjunto. No se está diciendo como solo elige un tipo de generación y un tipo de generación es buena para todo, no, sino simplemente es trabajar en conjunto, considerar qué es lo mejor para ciertos lugares y qué es lo que se necesita, y también que pues todos los proyectos energéticos conllevan implicaciones sociales muy, muy grandes. Entonces, también, por ejemplo, tenemos la hidráulica, que también es limpia, es buena, pero bueno, tiene grandes implicaciones sociales en cuanto al acceso al agua, en cuanto a la destrucción de ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de satanizar ningún tipo de energía, sino simplemente considerar qué impactos tiene y medirlos y decir, bueno, en qué se va a hacer estas inversiones, ¿no? Qué chingón. Yo estoy bien emocionada con toda la información que recibí. Te agradecemos inmensamente, inmensamente, Raquel, por habernos acompañado el día de hoy, a ti y a todo el equipo de Woman in Nuclear, que se dio el tiempo para trabajar esta presentación, que se dio el tiempo para prepararse, para estar aquí. El tiempo para nosotros es muy valioso, muy, muy, muy valioso. Sabemos que es algo que no se recupera, sabemos que es algo que se invierte y la labor que están haciendo es bien chida porque hay que empezar a informar. Aquí en Brujas tenemos el lema de combatir la desinformación únicamente con información y eso es algo indispensable que nos hace falta. Claro, no, muchas gracias por tenernos y por estar abiertas a escuchar este tema. Yo creo que es un factor muy importante, ¿no? Porque podemos nosotros poner toda la información afuera, pero luego la gente no necesariamente quiere escucharla. Y es uno de los factores con los cuales tiene que lidiar este tipo de industria es que conlleva una gran emotividad por parte de las personas. Se cierran mucho a lo que sienten y a lo que ya han escuchado anteriormente y no quieren, pues, escuchar lo que realmente son datos, porque, pues, aquí yo no te vine a contar opiniones mías, sino datos o cuestiones basadas en algo, ¿no? Entonces, es importante que todos tenemos que estar abiertos a escuchar que quizás lo que conocemos no es todo lo que es. Y bueno, también algo que me gustaría mencionar extra es que además esta industria, como ya habíamos comentado, tiene grandes regulaciones internacionales, mucha cooperación internacional y se toma muy en serio el tema de género. Sí, es una industria que tradicionalmente quizás ha estado dominada por hombres y quizás ha estado dominada en su mayoría por hombres, por ejemplo, blancos, por los países en donde se ha desarrollado, pero está activamente trabajando por cambiar esto, por incluir más a las mujeres, por incluir más a mujeres de países en desarrollo en todos los aspectos, no solamente en la generación energética, sino en todas las aplicaciones. Y, por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica lanzó un compromiso de que todas sus posiciones para 2050 tienen que ser el 50% mujeres y 50% hombres dentro del organismo. Y además, para todas las mujeres que les haya interesado esto y estén en temas de ciencia, cada año va a lanzar 100 becas para mujeres de todo el mundo para que puedan estudiar programas de universidad completamente pagados y además ofrecerles después la posibilidad de hacer un internship en el organismo, lo cual, bueno, también te da experiencia. 100 becas se van a dar todos los años, este año ya cerró la convocatoria, pero
pues ahí sí, para que siempre estén aprendiendo. Nosotros cuando siempre se abren las convocatorias las mandamos y todo, pero bueno, es para que se motiven más y más. De hecho, la beca se llama la beca Marie Skłodowska-Curie, porque es en honor a ella, pero es para apoyar a todas estas mujeres que pues quieren dedicarse a esto, para que haya más oportunidades. Muchísimas gracias, Raquel. Aquí dejamos las redes sociales de Woman in Nuclear para que te sigan, cualquier duda, te la hagan saber de inmediato, ya que tú eres la experta y dominante en este tema. Aquí te estamos dejando también los comentarios que nos hicieron llegar. Es algo súper enriquecedor, nos da muchísima alegría que nos hayan... Tuvimos un auge poderoso, nos compartieron más de 100 personas, así que muchísimas gracias a todas las brujas que estuvieron con nosotras el día de hoy. No se olviden seguirnos, todos los sábados tenemos webinars a las 7 en punto de la noche, hora México. Muchísimas gracias a Raquel, un enorme y fuerte abrazo. No te vayas, quédate con nosotros. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, brujas. Estamos en Spotify como Brujas CFU, estamos en Facebook. Ya estamos con la cuenta de Instagram activa. También nos pueden seguir como Brujas CFU. En todo aparecemos como Brujas CFU. Pues muchísimas gracias. Y hasta pronto. No, espérense. También a nuestras operadoras en Croles. Les agradecemos inmensamente. Esmeralda Castillo, un enorme abrazo. Gracias por apoyarnos siempre.